Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, 1 centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda sentidos culturales. En ambos lados del nombrar hay dilemas. Los que tienen más experiencia que conciencia, aquellas personas explotadas hasta el límite de lo que soporta el cuerpo, no están mudas, sino que nombran a su experiencia con palabras oficiales, funcionales al aparato que las faena. César González, Fetichismo de la marginalidad. Fetichismo de la marginalidad, ese es el título del último libro de César González, que quizás algunos conozcan por otros escritos, que antes, en sus comienzos, César firmaba con un seudónimo, que era Camilo Blajakis, homenajeando con ese seudónimo a una figura histórica, pero también a un libro de Rodolfo Walsh. Y quizás si no lo conozcan a César por sus films, por, entre otros, Lluvia de Jaulas o Atenas. Es una persona sumamente prolífica y siempre con una sensibilidad muy interesante para abrir discusiones, para encontrar un lugar de intervención en la vida pública y generar un campo de debates. Estaba pensando en esto de generar campos de debates, intervenir en la vida pública, y quería contarles que hace un tiempo, no demasiado, fui a visitar a Milagro Sala, presa en su casa, y en la conversación con Milagro, que fue una conversación extensa, que trató sobre muchos puntos, desde la vida cotidiana, la situación política, la tierra, el modo que nos vinculamos con la tierra y cómo concebimos la vida. En esa conversación estábamos con Gabriela Tichman, una periodista que vive en Jujuy, y con Raúl Noro, que es el compañero de Milagro Sala. Y Milagro le hacía chistes a Raúl. Se lo tomaba un poco en solfa y lo jorobaba. Y Raúl en algún momento, Raúl es un escritor, periodista, y en algún momento quería conversar sobre libros conmigo, y Milagro se empezó a burlar y decía: ¿viste cómo es el gringo? Quiere hablar de esas cosas porque es gringo. Siempre quiere hablar de Sarmiento, de San Martín, como si la historia pasara por ahí. Milagro se reía adjudicando a esa narración de la historia el color de piel de su compañero. Y sostenía frente a eso que si pensamos desde otro color, la historia es mucho más extensa. Y lo que llamamos la historia no sería la historia recortada como historia de la nación, sino la historia también de los pueblos originarios, la historia de los modos de habitar el continente, la historia de cómo nos vinculamos con la tierra. Eso fue uno de los hilos de la conversación que tuvimos con Milagro, pero que abrió algunas enseñanzas muy interesantes sobre cómo pensarnos a nosotras mismas en relación a esos procesos. Cómo pensar que la vida de cada quien es apenas una estancia provisoria en una historia mayúscula y mayor, que es también la de los pueblos, también la de las especies, también la de la tierra. Pero quería traer a Milagro pensando, no solo para recordar una vez más que Milagro está privada de la libertad, injustamente, sino también para pensar cómo narramos la historia, qué acontecimientos fijamos, por qué los fijamos, por qué los traemos aquí. Y pensar que muchas veces esa historia, digo América Latina, digo la humanidad, digo la nación, y cada uno de esos acontecimientos nos llevará a un tipo de efemérides, de historias, de anécdotas, de relatos y de narraciones. Quizás este corte y confección, una vez más, sea alrededor de la cuestión de narrar, pero la narración como una narración del orden de las comunidades, y también como una narración que elige lo que pone
pero va dejando en sombras otra cantidad de cuestiones. Bandoneo con su resuello teristo, la noche en el cristal de la copa y el bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción tiene otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Estábamos escuchando Mariposita, canta Ariel Ardit con la orquesta El Arranque, un tango clasiquísimo y muy muy bello. Y qué linda esa formación de El Arranque. Y ahora viene La Bolsa. Andamos ahí con ese saco cada vez más pesado porque lo arrastramos de tantas cosas que van entrando y que nuestros invitados nos acercan generosamente. Y para el día de hoy, este Corte y Confección, invitamos a una historiadora, amiga, que se llama Julia Rosenberg y que ha hecho un libro precioso que se llama Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, un hermoso libro sobre Eva Perón, que escrito en esta época, estrictamente, ya que hablamos de época, porque la pregunta de Julia es sobre el feminismo de Eva, sobre ese feminismo estratégico, profundo, que la llevó no solo a pelear por el derecho al voto, sino a rosquear infinitamente
para que en la primera elección donde votaron las mujeres, en Argentina fuera la elección en la que más cantidad de legisladoras entró en la historia de este país. Entonces, Julia, bueno, veremos de qué habla Julia, nuestra historiadora y experta en Eva Perón y las mujeres. Para guardar en un baúl elegí un libro que me parece que de alguna manera permite pensar la época en que fue escrito, en que fue publicado, pero también un poco este presente. Se trata de La razón de mi vida, un libro firmado por Eva Perón, que sabemos tuvo un ghostwriter, libro que fue publicado en 1951, el 15 de octubre de 1951, marco el día porque fue a un par de semanas no más de las elecciones del 11 de noviembre del 51, elecciones importantes en las que Perón es reelecto, pero son importantes también porque son las elecciones nacionales en las que por primera vez votan las mujeres en nuestro país, y además también las primeras elecciones en que las mujeres pueden ser electas. Las mujeres pueden ir en las listas, en las boletas, como representantes políticas. Este libro tiene un ghostwriter, como decíamos, Penela da Silva, un periodista español, es quien escribe este libro que después es retocado, que después es corregido, que después es de alguna manera modificado por funcionarios del gobierno peronista. Y fue uno de los libros más importantes de la historia argentina, en tanto y cuanto fue uno de los más vendidos, ¿no? Uno de los más masivos. Y sin embargo no tuvo, desde la postdictadura, de la vuelta a la democracia con Alfonsín, no tuvo en todos estos años una relectura, no tuvo durante todos estos años una presencia en la cultura argentina como, podríamos decir, uno de los libros más importantes debería tener. Esta marginalidad que tiene este libro en los últimos 40 años me parece que es interesante para pensar, ¿no? Porque desde la postdictadura hasta el presente fue un libro marginado por la cultura argentina, ¿no? Es un libro que, si se lo retomó durante estos 40 años, se lo retomó para decir que, o para extraer citas en donde se verifica, se constata que Eva Perón tenía una mirada patriarcal y conservadora respecto de las mujeres, por un lado, y por otro lado, que Eva Perón era pobre culturalmente, ¿no? Que Eva Perón tenía una lengua, un lenguaje y unas ideas muy lejos de la cultura letrada argentina. Hubo dos relecturas previas a la llegada de la democracia en 1983, que de alguna manera tomaron este texto, La razón de mi vida, y lo resignificaron y le dieron vueltas y lo reescribieron de alguna manera, que es el texto de Horacio González, Evita, la militante en el camarín, y el poema de Lamborghini, que lo que hace es exactamente reescribir La razón de mi vida, ¿no? Toma fragmentos de ese texto y los va acomodando de otra manera, buscando una potencia, buscando que ese texto y esas palabras de Eva Perón vuelvan a hablar, vuelvan a significar. Me parece que desde hace algunos años a esta parte se vienen haciendo algunos intentos de volver a leer este texto, que tiene un tono muy pedagógico, ¿no? Que ha sido utilizado en las escuelas durante el segundo gobierno de Perón, que tiene una cuestión como doctrinaria, si se quiere, tiene esa voluntad. Pero es un texto que puede volver a leerse hoy, en el 2021, en los últimos años, bajo otra clave que no es la Eva patriarcal o texto que demuestra la pobreza cultural del peronismo. Por un lado, decir que es un texto que, esto lo dice Marisa Navarro, una de las grandísimas biógrafas de Eva Perón, quizás la que ha escrito la mejor biografía de Eva Perón, que se llama Evita. Dice Marisa Navarro que este texto, La razón de mi vida, es una ruptura muy grande respecto del género autobiográfico. ¿En qué sentido? En el sentido que el género autobiográfico es un género, para mediados del siglo XX, fundamentalmente masculino y fundamentalmente de las élites, de la cultura letrada, ¿no? Y acá quien toma la palabra, a través de su ghostwriter, es una mujer de origen humilde
e ilegítimo. Pero además dice Marisa Navarro algo interesante, retomando otra autora a su vez que había hecho un estudio respecto de los textos escritos por mujeres a mediados del siglo XX, mujeres que habían sido primeras damas. Por ejemplo, el texto de La mujer de Roosevelt, del presidente de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, tiene una autobiografía, y lo que dice Marisa Navarro es: todos estos otros textos escritos por primeras damas a mediados del siglo XX tienen la particularidad de que son textos que tienen la voluntad de hablar de su vida privada, de la vida privada de estas mujeres. De alguna manera, cómo la presencia pública de sus maridos, la función pública de sus maridos, influyeron en sus vidas privadas. Bueno, Eva Perón decide, respecto a este género, el género autobiográfico, hacer algo bien disruptivo respecto de ese uso que hacían estas otras primeras damas. ¿Por qué? Porque Eva Perón utiliza La razón de mi vida no para hablar de su vida privada, prácticamente no habla nada de su vida privada, no habla de su infancia, no habla de su vínculo con Perón en sus aspectos privados, sino que es un texto enteramente político. La razón de mi vida puede ser pensado como un manifiesto político, sin lugar a dudas. Y es acá donde hay una ruptura muy grande. De nuevo, una mujer a mediados del siglo XX tomando la palabra para escribir un manifiesto político. La razón de mi vida está dividida en 3 partes. La última parte se la dedica particularmente a pensar su vínculo con las mujeres, su política para con las mujeres. Y ahí lo que hay fundamentalmente es, por supuesto, es un texto en donde se respira un clima de época. Es un texto que se permite leer ahí cuál era el clima de época para mediados del siglo XX respecto de las mujeres. ¿Qué estoy queriendo decir? Que por supuesto que se respiran y que se leen en La razón de mi vida palabras, ideas que relacionan a la mujer como naturalmente madre y naturalmente ama de casa, o que su escenario natural, su escenario privilegiado es el hogar. ¿Eso se deja leer en La razón de mi vida? Sí, en varios pasajes sí. Vuelvo con esto, es un clima de época, ¿no? Si uno analiza, si uno lee las otras publicaciones que se daban por el mismo momento, de la prensa, de discursos políticos del más amplio abanico ideológico, lo que se encuentra es que en la época se creía esto fundamentalmente, ¿no? Por supuesto que había excepciones y había críticas respecto de esto, pero no era el clima de época, eso, sino que eran más bien excepciones. Dentro de este clima de época que se respira en La razón de mi vida, que se deja leer en La razón de mi vida, y que es lo que a lo largo del tiempo se ha señalado una y otra vez, y por eso se ha armado esta construcción de una Eva patriarcal y una Eva conservadora, señalando estas continuidades respecto del clima de época, lo cierto es que La razón de mi vida también está plagado de rupturas que generan respecto de este clima de época, discontinuidades, que permiten ver que lo que Eva pensaba respecto de las mujeres era algo mucho más complejo que sencillamente una mirada patriarcal o conservadora respecto del hogar. Voy a leer un fragmento, 2 fragmentos. Dice en La razón de mi vida: nosotras estamos ausentes en los gobiernos, estamos ausentes en los parlamentos, en las organizaciones internacionales. No estamos ni en el Vaticano ni en el Kremlin, ni en los estados mayores de los imperialismos, ni en las comisiones de energía atómica, ni en los grandes consorcios, ni en la masonería, ni en las sociedades secretas. No estamos en ninguno de los grandes centros que constituyen un poder en el mundo. Y sin embargo, estuvimos siempre en la hora de la agonía y en todas las horas amargas de la humanidad. El otro fragmento que me interesaba leer es: yo creo que el movimiento femenino organizado como fuerza en cada país y en todo el mundo debe hacerlo y le haría un gran bien a toda la humanidad. No sé en dónde he leído alguna vez que en este mundo nuestro el gran ausente es el amor. Yo, aunque sea un poco de plagio, diré más bien que el mundo actual padece una gran ausencia, la de la mujer. Todo, absolutamente todo en este mundo contemporáneo ha sido hecho según la medida del hombre. Esta ausencia que de alguna manera da cuenta Eva Perón respecto de las mujeres en los grandes centros de poder, en los centros de decisión, es una de las rupturas que se pueden leer, que propone este libro respecto de lo que la época pensaba respecto de la mujer, ¿no? Y otro de estos elementos es la figura del hogar,
que se ha dicho durante mucho tiempo, se sostuvo durante mucho tiempo que Eva Perón sostenía que el lugar natural y mejor para la mujer es el hogar. Y sin embargo, en este libro, La razón de mi vida, el hogar aparece en uno de sus pasajes como algo que, lejos de ser un paraíso para la mujer, puede ser el causal del sufrimiento. Y es por eso, dice, que ella propone una idea, que esta idea, ¿cuál es? La de que las mujeres cobren un salario por lo que hoy, en el siglo XXI, llamamos tareas de cuidado. Leo otro fragmento, dice así Eva Perón: tenemos que tener en el hogar lo que salimos a buscar en la calle, nuestra pequeña independencia económica, que nos libere de llegar a ser pobres mujeres sin ningún horizonte, sin ningún derecho y sin ninguna esperanza. Porque en realidad, con las mujeres debe suceder lo mismo que con los hombres, las familias y las naciones. Mientras no son económicamente libres, nadie les asigna ningún derecho. Y un principio de solución, pienso yo, que será aquella pequeña independencia económica de la que he hablado. Nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar los hijos, etc. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional y así la mujer ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre. Bueno, me parece que esta idea claramente muestra una ruptura respecto de lo que la época pensaba la mujer, porque de alguna manera acá está proponiendo algo que estamos empezando a discutir hoy, 70 años después, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera se está marcando, se está evidenciando cómo La razón de mi vida propone respecto de las mujeres algo muy corrido de lo que en la época se creía de ellas, ¿no? No quiero terminar sin decir que Eva Perón, como a lo largo de todos sus discursos, de toda su acción política, no piensa a las mujeres como un conjunto homogéneo y único, sino que para Eva Perón la cuestión de género va a estar atravesada necesariamente por la cuestión de clase. En La razón de mi vida, como en el resto de su vida, para Eva Perón va a haber mujeres trabajadoras, mujeres de pueblo, mujeres descamisadas, enfrentadas a las mujeres de la oligarquía, como las llama ella. No habla para las mujeres en total, diferenciándose quizás de tendencias del feminismo de la primera mitad del siglo XX, sino que Eva Perón genera esa disputa hacia el interior del conjunto de las mujeres, una disputa de clase. Y leo la última cita y con esto cierro. Es por esta división de clases que ella genera dentro de las mujeres que afirma en La razón de mi vida: de nada nos valdría un movimiento femenino organizado en un mundo sin justicia social. Sería como un gran movimiento obrero en un mundo sin trabajo. No serviría para nada. De alguna manera, nuevamente, algo que estamos empezando a pensar 70 años después respecto de la necesidad de a la justicia social sumarle el feminismo, Eva Perón lo está pensando y lo está proponiendo en La razón de mi vida en el año 1951.
Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de uma mãe. Estás escuchando Corte y Confección, donde las formas de entender el tejido social crujen. Algo de aquel fuego quema todavía. La luz del sol móvil sobre la copa de los árboles y mi corazón desbocado de deseo. Afuera, al alcance de mi mano, la fiesta. Los tiempos verbales amarrados como helechos a una misma piedra. Diana Valesi. Una vez más, un hilo de Diana Valesi, siempre convocada por este corte y confección, casi en nuestro taller de costura. No nos puede faltar la poesía. Y entonces hoy aprovechemos a Valesi, este hilito, para decir que nos va a visitar un escritor, docente, actualmente decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Américo Cristófalo, pero para ir recibiéndolo les quiero leer apenitas un fragmento, un poema, no un fragmento, de un libro suyo que se llama Baudelaire. Ritmo de este tiempo, el pecado y el cuerpo, el trabajo, comer de esta miseria, el ángel de la historia purifica, destruye. Confieso la intimidad de la revuelta, almohada del mal, sabio químico que maquilla el metal de la voluntad, los hechos. Un paso más abajo, más cerca. Bostezo, cansado de caridad. El teatro y la risa. Ennui. Tristeza mecánica, estado de las cosas mudas, sacrificadas, hermano, farsante, lector. Esto era un poema de Baudelaire, de Américo Cristófalo, un libro que tiene sus años, acá estoy viendo, de diciembre del 2002. O sea, un año de diciembre del 2001 sobre lo que ya empezamos a pensar mucho porque se cumplen 2 décadas. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, bienvenido Américo a este corte y confección, que ya no sé, ¿sabes ni qué número es? Porque llevamos muchos cortes y confección. Venimos acá al taller, hacemos cosas, cosemos y después no sabemos, no reparamos nada. Siempre decimos que es un taller de reparaciones, pero te juro que reparar, no sabemos reparar. ¿Cómo estás? Está muy bien, bien. ¿Vos bien, Pia? Sí, acá estamos. ¿Sabes qué? Bueno. Nada, quería que conversemos un rato sobre un poco la cuestión que muchas veces charlábamos, que es la relación entre narraciones y vida política, porque pensaba también partir de algo que, en lo que preguntarte por cómo construir esa voz colectiva o cómo pensás vos la voz colectiva en un contexto que está tan signado por el aislamiento y la distancia, pensando que tuviste mucha participación y tenés en el grupo Comuna. Sí. A ver, es una gran pregunta, porque precisamente es una de las preguntas de Comuna, es decir, es cómo escribir, ¿no? Cómo pensar una voz colectiva y de qué manera sostener una prosa que tenga que ver con esa cualidad de lo colectivo, pero además también con el lugar en el que está de algún modo marcado el lenguaje crítico en la Argentina en este momento, no solo en la Argentina. O sea, la pregunta es acerca de una posición de lenguaje, ¿no? No es difícil, digamos, la enunciación es compleja, y es más compleja efectivamente cuando la trama de las escrituras se vuelve colectiva, ¿no? La relación con la primera parte de lo que preguntás, o sea, la relación entre prosa o escritura y política, es una relación vastísima que me parece que habría que estar pensando de manera sistemática permanentemente, ¿no? Sin descanso. No tanto por el hecho de que sea una escritura que necesariamente tenga que estar dominada por las coyunturas, más bien lo contrario, ¿no? Me parece que sin descanso porque la relación entre escritura y política es una relación muy inestable, salvo que la pienses, digamos, como hace un poco Rancière, como una relación al interior mismo de la lengua, ¿no? O sea, la lengua misma es la relación política. Con lo cual, hoy a la mañana te decía, estuve leyendo el texto
de María Moreno en conmemoración del museo. Es un gran texto, ¿no? Y me quedé pensando, porque también el museo en su momento, ahora se cumplen 10 años, vos lo sabés probablemente mejor que nadie, fue una obra colectiva, ¿no? También ahí hubo una lengua comunitaria, por así decir, que se puso en juego. Sí. Y quizá el texto de María lo que aporta es que hay algo de desvío en las lenguas comunitarias, ¿no? Hay algo de locura, hay algo de afasia, hay algo de trastorno de la lengua, ¿no? Eso me parece que está bueno pensar, que hay algo de trastorno de la lengua cuando uno se propone una escritura colectiva, pero es un trastorno necesario, imprescindible y a veces feliz, ¿no? Porque también es cierto que de las escrituras colectivas finalmente terminan produciéndose unos textos de una potencia cuando estas preguntas están presentes, ¿no? De una potencia realmente formidable. Vos sabés que pensaba cuando decías eso, quiero aclarar algo, ese museo del que se cumplen 10 años es el Museo del Libro y de la Lengua, se cumplieron, claro, sí. La Biblioteca Nacional, y el texto al que estás haciendo referencia, Américo, creo que es un texto fundamental, el de María Moreno, su actual directora, para conmemorar o decir qué significan estos 10 años, también tiene otra dimensión, ¿no? Que es poner en juego la fragilidad del cuerpo, ¿no? Y que la palabra, vos decías recién ese equívoco, esa palabra trastornada o esa palabra errada, ¿no? La afasia, pero también inscripta de un modo muy material en lo que está haciendo, en lo que está narrando María, en la propia rotura, ¿no? En la propia vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido es un texto que ella pone en juego, que yo lo sentí con una enorme potencia para dar cuenta de qué significa esta época, como una época en la que la fragilidad y la vulnerabilidad nos atraviesa de un modo muy contundente, ¿no? Sin duda, sí, son dos palabras, vulnerabilidad y fragilidad, que están ahí inscritas en ese texto y también en la experiencia por la que estamos atravesando de un modo muy intenso, ¿no? Probablemente lo que haya hecho esta época es poner en juego de manera, ¿cómo decir?, categórica lo que siempre está en juego, ¿no? Que es la fragilidad de las lenguas, de los cuerpos. Yo creo que fue, o que es, aparentemente estaría cediendo, pero es un periodo en el que se puso de manera muy inmediata la inminencia anticipatoria de la muerte como constitutiva de la escena, ¿no? Y eso redobló efectivamente esto que vos decís, la fragilidad del cuerpo, la vulnerabilidad, etcétera, más las condiciones políticas generales del momento en la Argentina, ¿no? Que realmente son tremendas. Un poco creo que el texto de María de María Moreno pone en escena justamente esto que vos decís, y además lo pone en escena también en términos de la escritura misma, ¿no? Es decir, hay algo muy notable cuando ella describe que está escribiendo con un solo dedo, el índice de la mano izquierda. Escribir con un solo dedo, ¿no? O sea, como hay un rasgo del texto que me parece que también es interesante, porque a la vez que está presente esa fragilidad y esa vulnerabilidad, hay una potencia infantil en el texto, ¿no? Creo que lo dice de maneras muy distintas, pero hay una potencia del niño, de la niña, ¿no? Que habla con lo dice de modos distintos, pero me parece que hay una palabra que lo pone muy en juego, que es: me volví transparente, ¿no? La lengua se volvió transparente, que es lo imposible de la lengua, ¿no? Es lo imposible de la lengua es esa transparencia, justamente, ¿no?
Y además porque ella siempre fue, creo que fue Claro, lo dice en relación muchas a su- escritoras la que siempre trabajó mucho la cuestión de la escritura como máscara, ¿no? Donde cada vez que incluso Exactamente, ella sí, dice sí. yo, está diciendo un conjunto de máscaras ficcionales. Y quizás este texto Exactamente, también sí. lo sea, diciendo que está haciendo algo transparente, ¿no? Exacto. Sí. Sí, a María no se le puede Lo confiar. dice a continuación de abandoné todo preciosismo barroco y todas las ornamentaciones rococó Sí. que solían acompañar mis textos. Lo dice de ese modo, ¿no? Sí. Pero Sí, pero claramente hay algo ahí de... Y después el otro punto es el de la teatralidad, ¿no? Porque toma la cuestión de la palabra en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión de la lengua. Hay una cita preciosa de Marechal, la lengua y la lengua del alma, ¿no? Y después la dimensión expresiva, es decir, aclara la dimensión teatral, ¿no? Que me parece que también es otro de los rasgos de la época, es decir, la pérdida de la teatralidad en nuestras intervenciones públicas, en nuestras intervenciones incluso afectivas, ¿no? Y digo, la vía de la mediación que se impuso en todo este periodo liquidó, por así decir, la expresividad teatral, ¿no? sí, y eso se nota claramente especialmente me estoy en las refiriendo al clases. Zoom y a todas esas tecnologías que se nos impusieron. ¿Cómo? Que eso se nota especialmente en la pérdida de la dramaturgia en la escena de las clases, ¿no? Completamente, exacto, es eso, ¿no? Sí. Y también La pérdida absoluta del carácter único y dramático y performativo, por así decir, ¿no? De performance, quiero decir en este caso, de una clase, ¿no? sí, que tiene una doble condición, ¿no? Digo, para cuando quienes, como muchas personas han dado clases por vías digitales y modos virtuales durante este año y medio, está una doble cuestión, la pérdida de lo que en teatro se llama la teatralidad, ¿no? Ese vínculo que es la resonancia en los cuerpos ajenos, que permite saber cómo está yendo la cosa y también redefinirla, pero también la apuesta a que algo no sea efímero. Y entonces la pregunta muchas veces que es, ¿se va a grabar la clase? ¿O queda grabada en disposición? Es una pregunta permanente y es un requerimiento, te diría, ¿no? Porque tengo la impresión de que muy rápidamente hubo una asimilación utilitaria, ¿no? Inmediatamente instrumental porque no podía ser de otro modo, ¿no? Del uso de las tecnologías. O sea, evidentemente estaban planteadas para eso y entonces fueron aprovechadas en ese sentido. O sea, hubo agradecimientos enormes de los estudiantes precisamente por el hecho de que las clases estuvieran grabadas y a disposición, es decir, que las pudieran volver a ver o que las vieran en otro momento, ¿no? Yo diría que lo que además de esto que vos señalás de la resonancia y de ver lo que permite de algún modo entablar un vínculo inmediato en la presencialidad o en la teatralidad, lo que me parece que está perdido es la experiencia de la experiencia en el sentido de los detalles que constituyen una escena, ¿no? O sea, los climas, los olores, los rumores, una puerta que se abre, todos esos momentos inesperados, por así decir, de la construcción de la escena, que es todo lo que de algún modo suma en la construcción de esa escena como una escena de la experiencia inmediata, ¿no? Presente. Eso es lo que el Zoom impide completamente, ¿no? Las clases virtuales impiden completamente. Ahora, hay movimientos y corrientes, me entero en estos días, de estudiantes que están proponiendo que todo esto permanezca así, ¿no? O sea, que se negarían a la vuelta a la presencialidad y que, estudiantes universitarios, ¿no? Que se negarían a la vuelta a la presencialidad y que están a favor de una especie de virtualismo virtuoso, así lo llaman, sí. Es muy característico, me parece, ¿no? Porque hubo como un acostumbramiento muy rápido, muy inmediato, ¿no? Estaban dadas ya todas las condiciones, evidentemente. Sí, vi que estaba circulando un llamado manifiesto virtualista, Sí, que sí, primero manifiesto pensé virtualista. que tenía un costado paródico, pero después me di cuenta que estaban
hablando en serio, pero que ponía en escena algo, el texto planteaba algunos dilemas interesantes para la vida universitaria, que es, bueno, hay personas que no podrían haber cursado y pueden cursar porque precisamente por esta, porque no tienen que trasladarse, porque pueden hacerlo pegado al mismo horario de trabajo, desde sus hogares, etcétera. Pero eso, a mí me parece que precisamente es recortar lo que llamamos enseñanza o universidad a una especie de relación con lo útil, despojada de este otro plano, ¿no? Que llamamos universidad habitualmente, que es a la experiencia de atravesar una vida, un espacio, un pasillo, ¿no? Sí, obvio, la política, digamos. La política, exactamente. Entonces, ¿cómo hacer eso sin que eso redunde en una cerrazón elitista? Me parece que ese es el desafío. El problema me parece que ahí el modo en el que están pensando la sintaxis de una inclusión, digamos, a partir de digamos, de la comodidad que permite cursar de este modo, es otra vez no un modo de pensarlo, el aspecto inclusivo, digamos, desde una perspectiva meramente cuantitativa, ¿no? O sea, más gente podría cursar. De hecho, efectivamente, algunas matrículas subieron, ¿no? Pero también es cierto que uno podría presentar el argumento contrario. Es inclusivo para quienes tienen las condiciones, efectivamente, para conectarse de manera más o menos estable, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos también. De que ahí en ese punto, no sé. Lo que sí sé es que es evidente que no se puede... Hay una imposibilidad en la mediación de las tecnologías para plantearse de manera abierta la experiencia política, para plantear de manera abierta la experiencia política, ¿no? Yo decía, después de la semana de las elecciones, de las PASO, estuve en varios Zooms, di clases, asistí a clases de colegas, etc. Lo que pasa es que no hubo una palabra sobre la escena política argentina, cuando estoy seguro que de haber sido un escenario presencial seguramente hubiera aparecido, digamos, el clásico momento en el cual se abre la puerta, aparece un estudiante y dice algo, ¿no? Y que eso abra una conversación. Eso que le gustaba tanto a Horacio González, ¿no? O que en lo que pensaba Horacio, ese momento de interrupción de la clase en el que aparece un estudiante y habla. Bueno, eso es lo que no... Llamar a eso, llamar esa ausencia, digamos, pensarla en términos de inclusión es rara, digamos, es extraña, ¿no? A mí por lo menos no me termina de convencer en absoluto, ¿no? Me parece que lo señalaste con mucha precisión cuando dijiste es una inclusión recortada a lo cuantitativo o a pensar en la razón cuantitativa o la razón instrumental, ¿no? Porque me parece que en eso es un poco lo que se juega en esto. Vos recién decías, y vuelvo a algo que te planteaba al comienzo, que es, vos participás activamente de grupos que intentan producir una palabra política, pero reuniéndose en condiciones de virtualidad. Así como estamos haciendo me parece el análisis de qué nos pasa con las clases, me gustaría saber cómo estás pensando o cuál es el modo que podrías considerar esa experiencia transitada. No, también, digamos, mira, desde el principio de estos grupos que se fueron armando a lo largo de este tiempo, Comuna efectivamente tiene una existencia más o menos en paralelo con la pandemia, digamos que es un grupo de la peste. Todos nos planteamos exactamente lo mismo, es decir, de qué modo sería esto si las reuniones y el intercambio se produjera de manera presencial, ¿no? Recién ahora estamos pensando en armar efectivamente esos grupos. Allí se planteó también algún dilema como este, porque esos grupos se abrieron a la posibilidad de que muchos compañeros que viven en Tucumán, en Córdoba, en el sur, se pudieran sumar a esa conversación, ¿no? Y que probablemente en términos presenciales sería mucho más difícil de organizar. Pero de todos modos,
tiene un poco el mismo efecto de lo que venimos describiendo como la pérdida de la experiencia teatral, ¿no? De una reunión que se supone que es una asamblea, ¿no? Y la asamblea, digamos, sin cuerpos presentes es un motivo también anómalo, ¿no? Es una escena anómala, digamos. Sí. Entiendo que la única posibilidad, por otro lado, hay un desgaste de esas reuniones, ¿no? Me parece que yo conozco dos grupos, el de Comuna y el 18 de mayo. El 18 de mayo es un grupo que es enorme, se reúne los jueves, hay como 500 personas. El grupo de Comuna tiene reuniones semanales y después cada tanto hay una asamblea con más gente. Digamos, se organiza de modo muy distinto. Cuando son reuniones más pequeñas, de 10, 15 personas o 20, las posibilidades de conversación creo que se multiplican, digamos. En reuniones grandes es más difícil organizar la palabra y el modo en el que circula la palabra entre nosotros, ¿no? Pero de todos modos habría que, esperemos poder salir de estas condiciones rápidamente, ¿no? Eso creo que es la expectativa que tenemos todos, y hoy leía además también una declaración del CIN empujando en el sentido de la vuelta al funcionamiento presencial de las universidades. Ayer creo que hubo una reunión con la UBA y el gobierno de la ciudad también en esos mismos términos, con Quirós creo que fue la reunión. Hay un movimiento que me parece que es imparable ya para retomar condiciones presenciales. De todos modos, en ese plano, digamos, no deja de haber conflictos, ¿no? No deja de haber conflictos en las universidades muy especialmente. Sí, creo que lo seguirá viendo. Para ir despidiéndonos, Américo, hoy recordaste vos, empezaste recordando un texto reciente de María Moreno, y sí. Pensaba que se está reeditando un libro muy importante que ella hizo, que se llama La Comuna de Buenos Aires, Sí. para seguir con nuestros tópicos del día de la fecha, Narración y Comuna, que era un libro de entrevistas que hizo María alrededor del 2001 y de todo ese proceso tan distinto, pero al mismo tiempo tan cercano, ¿no? Que eran el proceso de asambleas y de trastocamiento profundo de la política que atravesamos en diciembre del 2001, y estamos yendo hacia ese aniversario. Por eso lo último que te quería plantear es, ahí había una especie de crisis política, pero que estaba puesta en juego en relación a una profunda movilización social y una hostilidad que había crecido de modos muy visibles en la calle y en la vida social. Sí. Y ahora estamos como también en una situación de crisis, pero que nos cuesta más mencionarla o pensarla. ¿Vos tenés la impresión de que de que hay rasgos semejantes entre una crisis y otra? Sí y no, o sea, es paradójico, ¿no? Es algo en lo que pensé, digamos, y seguramente todos pensamos, el momento actual y el 2001. Da la impresión de que este es un momento que tiene planteada la posibilidad de un desborde, digamos, popular como el del 2001, y a la vez da la impresión de que por ahora al menos no es posible, pero no es posible por las condiciones en las que están funcionando algunos de los actores que podrían de algún modo promoverlo, ¿no? Aunque lo que habría que distinguir es que el 2001 tuvo un matiz de espontáneo que me parece que podría efectivamente despertarse en estas condiciones, ¿no? O sea, son condiciones que efectivamente dan lugar a pensar un acontecimiento como el del 2001, ¿no? Pero además me da la impresión de que si eso ocurriese,
yo creo que efectivamente, como bien decís, tomando la experiencia del 2001, digamos, reconfiguraría completamente todo el mapa político, ¿no? Argentino. Y porque tengo la impresión, no sé si la compartís, de que estamos en un momento de un gran inmovilismo, ¿no? Desde el punto de vista político. Pareciera que hay fuerzas en juego que tienden a paralizar la escena política o a estancarla, digamos, en algún punto. Muy especialmente después de las PASO, creo que se ve con toda claridad ese fenómeno, ¿no? Como una parálisis que no se puede de ninguna manera completar o desarticular en tanto parálisis con medidas y con cambios de ministros y todo eso, ¿no? Me da la impresión de que por ahí no es. El Frente de Todos está en una crisis también, ¿no? Es evidente. Una de las preguntas que todos nos hacemos es, bueno, ¿cómo pensar hoy un Frente de Todos, ¿no? Y cuáles son, cómo se constituiría ese frente, ¿no? Por otro lado, hay escenas de un peligro que probablemente no estaban planteadas del mismo modo en el 2001, ¿no? Hay una derecha digamos, mucho más amenazante que construye la idea de que estamos en peligro de un modo muy radical. El ascenso no solo en Argentina sino en el mundo de figuras del tipo fascista, nuevos fascismos o como quieras llamarlo, que también hablan de una escena de peligro. O sea, la escena es muy distinta a la del 2001 y habría que ver en qué condiciones se produce, si es que se produce algún acontecimiento popular de esa naturaleza, ¿no? Sí. Pero es un eje, o es un punto... Es un punto a seguir está bien pensando. que lo plantees, es un punto de un gran interés, no pensar, sí, sin duda, digamos, y es un punto que a todos nos preocupa, creo, vislumbrar hacia dónde va todo y de qué manera podría resolverse. Por un lado vos tenés la presión de la imposibilidad de mejorar efectivamente en términos inmediatos las condiciones sociales generales, el modo en el que la derecha produjo un golpe en este país, ¿no? O sea, digamos, la deuda es el equivalente a un golpe de Estado, digamos, ¿no? La deuda que construyó el macrismo es, en cierto modo, haber dejado el Estado y haber dejado la situación general argentina en un momento, digamos, en un momento imposible, ¿no? Digamos, digamos, ingobernable en cierto modo, ¿no? Más la ingobernabilidad que trajo la pandemia, estás en un momento muy crítico, ¿no? Sí, en estado de emergencia. Américo, te agradezco muchísimo este rato de conversación. No, al contrario. Nos quedamos pensando en todas estas cosas y, bueno, a quienes estén escuchando, seguimos en el próximo Corte y Confección. Fue una producción del Ministerio de Cultura.